Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Y estamos viendo el tema de liderazgo, y para esta materia de liderazgo y para este tema empezamos con la bendición de la obediencia, y ya que la obediencia es indispensable, hermano, para el liderazgo en el Señor en nuestras vidas. No solamente un liderazgo dentro de la iglesia, sino cualquier liderazgo que usted y yo emprendamos, pues de todas maneras reitero que la palabra de Dios es para todos. Porque aunque la obediencia está en este caso enfocada hacia un liderazgo en la congregación, que es lo que queremos, para poder formar líderes y que nos podamos extender un poco más con estudios bíblicos, con evangelismo, también la obediencia es para todos, o es solamente para los líderes. Yo creo que para todos, ¿cierto? O sea que la palabra del Señor es para todos de todas maneras, y aprendemos. Y dentro de el liderazgo hay unos 8 puntos importantes, el cual el primero es el llamamiento. Hicimos una introducción el jueves pasado en Deuteronomio capítulo 20, del versículo 1 hasta el versículo 9, donde vemos 4 puntos importantes sobre leyes sobre la guerra. Y usted sabe que esto que nosotros vivimos en el Evangelio o en lo espiritual, esto es una guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y contra gobernadores de las tinieblas. Ve usted que el enemigo está también bien organizado y tiene sus rangos, y exactamente el mismo número de rangos que el Señor tiene en el cielo, no siendo uno más que otro, sino que el rango es en cuanto a oficio, no que sea uno más importante que otro. Y el Señor también tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Entonces el hombre aquel, ese ser, más bien ese espíritu, se trajo como un esquema del orden que el Señor también tiene allá, y él también se organizó para atacar. Entonces, si el enemigo es organizado para atacar también, hermano, y tiene sus estrategias, ¿cuánto más nosotros como creyentes debemos ser organizados en nuestra vida para poder combatir las acechanzas del enemigo? Y en esta guerra, hermano, el Señor siempre nos muestra de que hace unos filtros para la gente que sea apta para esta guerra, ¿sí? Y esto es para todos, porque es que todos estamos en esta guerra. Pero dice aquí, primero el Señor dice que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Pues primero el Señor está advirtiendo a su pueblo, van a venir unas luchas que quizás son más grandes que ustedes, que quizás ustedes van a creer que no van a poder ganar. Pero les estoy advirtiendo esto para que cuando se enfrenten a ellas, entonces recuerden que no deben de temer, porque yo estaré con ustedes. Amén. Y dice, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Así como abrió el mar rojo, los pudo librar de esos enemigos, pero nos está advirtiendo que van a venir problemas que van a ser más grandes que nosotros, hermano. ¿O no le ha pasado a usted eso, que hay situaciones que usted cree no poder solucionar o pasar? Pero ahí está la palabra, ya de antemano lo sabemos. Pues esto le dice el Señor al pueblo, dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y mire que el sacerdote que Dios ha puesto, o el líder, debe de estar también con este mismo ánimo y sentir y tener esta fe, esa confianza puesta en el Señor, porque el sacerdote le dirá
a los líderes, dice, y este sacerdote les dirá, el versículo 3, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y mire el ánimo que infunde el sacerdote. ¿Qué le dice el sacerdote? Dice, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Y dice, para salvaros, no para dejarnos en derrota, para salvaros. Amén. Entonces, eso por ese lado. Cuando ya habla el sacerdote, ahora vienen los oficiales. Miren, Dios, sacerdote, oficiales, pueblo. Dios, sacerdote, oficiales, pueblo. Otros 4 rangos, por así decirlos. Ya aquí, mire que el Señor también es ordenado y nos muestra cómo funcionar en esta lucha espiritual. Los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. O sea, el que está aquí para la batalla, pero que tiene casa nueva y no la ha estrenado, váyase, no sea que muera. Y estrénela. Que eso miramos que representa cuando el creyente está más apegado a lo material que a lo espiritual. No sirve. Va a perder la batalla. Porque donde está su corazón está nuestro tesoro. Y ahí es donde nos vamos a quedar. Entonces, si nuestro tesoro está en lo material, viene el Señor y el tesoro va a estar aquí. Y el Señor se va y se lleva a su iglesia y usted va a quedar con su corazón y con su tesorito acá. ¿Sí? Segundo, le dicen los oficiales, pregunta, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera y en la batalla y algún otro la disfrute, buscando querer riquezas. Y quizás demuestra también de pronto la falta de confianza en el Señor, de que Él es nuestro proveedor, pero siempre y cuando nosotros nos ocupemos primeramente del reino de Dios y de su justicia. ¿Sí? ¿Me hago entender? Y muchas veces nos preocupamos por las riquezas, y claro que sí, qué bueno uno tener cosas y disfrutar de ellas y en fin, pero que nuestra principal riqueza sea nuestra salvación. Ya es diferente. Tercero, el oficial preguntará, ¿quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Esto representando el placer de la carne, ¿sí? El placer, ¿sí? Los gustos que le queremos dar a la carne. Esto que a veces tenemos esta lucha que dice Pablo, nuestra lucha de la carne contra el espíritu. Entonces, aquel que se deja vencer de la carne o el que pone carne por brazo también va a perecer en la batalla. Y por último, viene el cuarto punto, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, pero no dice, no sea que muera en la guerra, sino que dice eso, dice esto, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué es un medroso? Un medroso es que le da miedo con facilidad. Y esa representa, hermano, la incredulidad. ¿Será que se va a sanar? ¿Será que va a ser liberado? ¿Será que Dios nos va a librar? ¿Será que Dios nos va a proteger de este virus? Ahí entra el medroso, el que por todo se asusta, con facilidad. Y el que es pusilánime, pues el significado es persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones. O sea, el que no es activo en esto y para emprender y tomar las armas de esta batalla, hermanos, sino que como que le pasa lo que les pasó a los de Efraín en el Salmo 78, que los hijos de Efraín, hombres, dice, arqueros armados, dieron sus espaldas en el día de la batalla. No eran sino fuertes, de labios para afuera, somos soldados, tenemos la espada, sí, vamos para la batalla, pero cuando llega la batalla dan las espaldas y son los primeros que se esconden. Es falta de ánimo o muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, para enfrentarse a peligros o dificultades y para soportar desgracias.
Y por eso el Señor nos advierte a través del salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, cuando venga el momento peligroso, la dificultad, la desgracia, hermano, Él es nuestro pronto auxilio en esa tribulación. Él es nuestra fortaleza, es nuestro amparo. Entonces, eso es lo que nos enseña allí la palabra en cuanto a las leyes de la guerra. Y el que es medroso y pusilánime, entonces vaya a su casa, no sea que contagie al pueblo y apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y veíamos el tema de Caleb y Josué cuando llegaron, trajeron buenas noticias y le dijeron, es tierra de gigantes, un fruto impresionante, verdaderamente es una tierra rica que fluye leche y miel, pues en forma figurativa para demostrar de que era próspera la tierra. Mientras los otros 10 dijeron lo mismo, dice, pero es tierra de gigantes, nos veían como langostas, y no solamente nos veían, sino que lo confirmaron, y éramos como langostas delante de ellos. Y Caleb y Josué dijo, pero no piensen de esa manera. Es cierto, pero con esos gigantes no está Dios con nosotros, sí lo está. Y no somos como langostas, más bien como con Dios está con nosotros, nosotros a ellos los comeremos como a pan. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pudo más? ¿El ánimo o el desánimo? El desánimo. Es más fácil de contagiar que el ánimo. Y cuando estos dos hombres hablaron así, ¿qué sucedió? El pueblo los saca afuera que para apedrearlos, hermano. En vez de contagiarse el ánimo y saber, verdad, Dios está con nosotros, no, más bien matémoslo. ¿Cómo le ocurre que vamos allá? ¿Y qué fue lo primero que el Señor les dijo? No se vayan a tener temor cuando se encuentren con un número más grande, que así como los saqué de Egipto, yo los voy a salvar. Amén, amén. Pero se les olvidó eso en el momento. Entonces ahí está el punto. Entonces, y no apoque el corazón del pueblo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, vuelva a hacer su casa y no apoque el corazón del pueblo, de sus hermanos, como el corazón suyo. Más adelante Caleb se presenta donde Josué y le dice, vengo a presentarme delante de ti para que me des la tierra que me corresponde, la cual juró Moisés cuando me envió por allá, que era yo de edad de 40 años, cuando nos enviaron de espías. ¿Recuerda eso? Vengo ahora por mi tierra. Y recuerda que en ese entonces venimos con ese gozo. Y dice Caleb a Josué, y recuerda que yo le hablé al pueblo lo que sentía en mi corazón, pero mis hermanos hicieron desfallecer a mi pueblo o al pueblo. Y ahora soy de edad de 85 años, pasaron 45 años esperando la tierra que el Señor le ha prometido, que era Hebrón, precisamente tierra de los anaseos, de los gigantes. Y cuando usted lee, hermano, allá en Jueces capítulo 1, de todos ellos fue el único que conquistó como tenía que haber conquistado. No se dice, y fue la tierra de Hebrón fue conquistada por Caleb. Los otros no destruyeron, no quemaron todos, sino que dejaron algunos enemigos vivitos por ahí, como hizo Saúl con los amalecitas, y después ese enemigo fue el que mató a Saúl, y así le pasó al resto del pueblo. Por no hacer tal como Dios le había dicho, entonces terminaron en manos de sus propios enemigos. Cuando crecieron se multiplicaron. Y entonces Caleb le dice a Josué, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Mire, otro espíritu o un espíritu diferente. Entonces, dentro del llamamiento viene un factor importante, es el por qué y para qué somos llamados. Adán y su ayuda idónea fueron llamados para cuidar de las cosas de Dios, pero no cumplieron debido a la desobediencia. Entonces, para cumplir el llamado del Señor y hacer lo que el Señor nos ha puesto, hermano, pues hay que obedecer. Entonces ellos fueron llamados para cuidar de todo lo que el Señor puso en el huerto. Recuerda que el Señor crea a Adán, lo forma y le dice que tiene que cuidar del huerto. Antes de que el Señor le dijera a Abraham, a Adán, que con el sudor de su frente tenía que ganarse el pan.
ya de antemano el Señor lo había puesto a labrar la tierra, que cuidara de ella. O sea, siempre estaba activo, no que la tierra iba así por así, no tenía que cuidarla. Tanto así que le tocó sentarse un día, diríamos nosotros, a echar lápiz y pensar cómo colocarle nombre a todos los animales. Y así los conocemos hasta el día de hoy. Pero dice que no se halló ayuda idónea para él. Entonces le hace a su mujer y los pone para cuidar, o los llama para cuidar de su creación. Pero no cumplieron debido a la desobediencia. Hoy los hijos de Dios somos llamados porque hay que recobrar lo perdido en nosotros y alrededor de nosotros. ¿Sí? Tenemos que cuidar también de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos que cuidar de la iglesia, tenemos que cuidar de nuestros hijos, tenemos que cuidar de nuestra familia. Y también, hermanos, tenemos que hacer luz al mundo. Ese ha sido el llamamiento del Señor, de que seamos luz, de que vayamos cada vez que alguien se bautiza. ¿Qué pasa? Hay que leer esa palabra, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cada vez que se bautiza uno, pues dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. De antemano el Señor ya nos tiene a nosotros un llamado. Y el que no tenga un don, un ministerio de evangelismo, de hablarle a la gente, pues entonces, como no tienes ese don, ese ministerio, ese talento, al menos sea luz con su manera de vivir, si es que no puede expresarlo. Amén. Entonces, Adán y Eva fueron llamados ¿para qué? Primero, para tener comunión con Dios, en oración, en intercesión, en adoración. En oración vemos en Génesis capítulo número 3. ¿Y no cree que usted y yo hemos sido llamados, hermano, para tener comunión con el Señor? Amén. Y el líder como tal debe de tener comunión con Dios para poder ejecutar el llamamiento que Dios nos ha dado. Capítulo 3, versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Y se paseaba ¿cuándo? Dice: al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué sucedió? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto nos demuestra primero que cuando se esconden, pues ya era porque habían desobedecido y no pudieron cumplir el llamado del Señor. Cuando nosotros desobedecemos a su palabra, no podemos ejecutar su llamado. ¿Sí? ¿Qué le dice Tito? ¿Qué Pablo a Tito? Dice: presentándote tú como ejemplo. ¿Qué le dice a Timoteo? Lo mismo, que ninguno te menosprecie por tu poca edad, sino, o la otra versión antigua dice: pórtate de manera que nadie te menosprecie por tu poca edad. Y así sucesivamente. Entonces mire que ahí se estaban, este versículo nos muestra de que ellos oían la voz de Dios y se comunicaban con el Señor diariamente sobre los oficios que el Señor les había puesto, cómo va este asunto, cómo va lo otro, y el Señor allí. Pero llegó el punto que cuando el Señor les habla, como ya habían pecado, tuvieron miedo y se escondieron. Y el pecado, hermano, nos hace huir de la presencia del Señor. La desobediencia nos hace huir de la presencia del Señor. Y cuando nos hablan de que el Señor viene, y cuando viene esa palabra fuerte y sentimos que nos cae, entonces nos da miedo o nos airamos. Por eso este tema de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, hermano, no es un tema para amedrantarnos, no es un tema para menguar, no es un tema para decir: sí, ven Señor Jesús. Amén, amén. 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 Sí, ven Señor Jesús. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, porque he aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Mire que era la comunión de Adán y Eva con Dios, hablando con Él. Y ahora, hermano, nuestra comunicación con el Señor es la oración. Es donde usted y yo hablamos con Dios.
Quizá no escuche usted la voz audible como la escuchó Adán y Eva en el huerto del Edén, pero hermano, cuando uno se arrodilla o sentado o de pie caminando, usted comienza a hablar con Dios, hermano. Lo más tremendo y maravilloso de todo es que su espíritu comienza a sentir algo especial y usted ve que no está solo, que ahí está el Señor escuchando su oración. Y es en la oración, cuando usted se levanta de la oración, hermano, no sé si usted le ha pasado, pero uno se levanta fortalecido, se levanta sin temor y se levanta con fe de que las cosas van a estar bien. Amén. Y como dice Sadrach, Mesach, Abednego, y si no, como quien dice, y si el Señor no me responde esta oración, y si este virus va a ser el motivo de mi muerte, yo no voy a adorar esa estatua, moriré siendo fiel al Señor. Porque ahora eso no quiere decir que algún creyente le va a dar ese virus. Le puede dar a algún creyente. Puede ser cualquiera de nosotros. Pueden muchos creyentes, si es que ya no ha pasado, a través de este virus, ha muerto. Pero la fidelidad de Dios, el enemigo sabe que este virus no lo condenó, lo salvó. Antes lo clasificó ya y dejó tanta lucha en este mundo. ¿Sí? Ahí está la situación, mi hermano. Entonces, es esa comunicación con Dios a través de la oración, y conocemos muchos textos ahí en la palabra del Señor acerca de ello. Y dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? A través de la oración el Señor nos llama. A través de la oración el Señor nos habla. Quizá no escuche una voz audible, pero le pone un sentimiento fuerte en su ser a hacer algo. Por eso es importante para el llamamiento. Ahora, tener comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre, no solo en oración, sino también en intercesión. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 18. Primera de Crónicas 5:18 dice la palabra del Señor: los hijos de Rubén y de Gad, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, ¿cómo eran? Hombres valientes. ¿Qué dice la palabra? Que el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y solo quiénes? Los valientes lo arrebatan. ¿Sí? Y solo los valientes lo arrebatan. Hermano, ¿y sabe qué es valentía? Guardarse de las cosas de este mundo. Porque es que esa es la lucha de la carne contra del espíritu contra la carne, y va a ganar lo que esté mejor alimentado. Amén, amén. Amén. Y es donde usted y yo tenemos que someter a la carne a las cosas del espíritu. Entonces, hermano, eso es valentía, porque no es fácil. Amén. Es de valientes, y eso se trata el reino de los cielos. Solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cuántas veces en una necesidad económica le han dejado cuidando a usted algún tesoro económico por allí, y está solo y puede de pronto tomar ventaja? Y con necesidad económica, ¿cierto? Y que si yo saco alguito no se va a notar porque hay mucho. Y es allí donde se ve la integridad. Por eso siempre dice servirle con temor y con integridad. Entonces, dice que eran hombres valientes, que no se dejan amedrentar por la tentación del mundo, aunque es fuerte y está esa lucha. Yo no sé si ustedes han llegado a pasar por algunos tipos de tentaciones y ofertas que hace el mundo, que son buenas y agradables a los ojos, a la carne. ¿No será que sí? ¿Cierto? ¿Y será que es fácil? Hermano, eso lo hace doblar rodilla a uno. Señor, líbrame de la tentación. Por eso cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, entre la oración es: líbrame, no me dejes caer en la tentación, porque para no caer en la tentación hay que pedírselo al Señor, hermano, hay que fortalecerse en Él. Por eso dentro del llamamiento y para qué, por qué y para qué somos llamados, es importante tener comunión con nuestro Señor. Porque los líderes son las cabezas visibles de la iglesia, y la iglesia en general es la cabeza visible del mundo, y el mundo espera lo mejor de nosotros. ¿Sí? Lo mejor de nosotros.
Y sigue diciendo que eran hombres que traían escudo. El escudo está dentro de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. ¿Recuerdan la armadura de Dios? Dice, y vestidos de toda la armadura de Dios. Y dice, y sobre todo tomad ¿qué? El escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Y eso no es lo que le está diciendo el Señor a los hombres en las leyes de la guerra. Cuando vean un ejército más grande, más poderoso que ustedes, no teman, yo estoy con ustedes. Fe. Es la fe la que nos va a proteger de los ataques del maligno también. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, dice el salmista en el Salmo 3, David, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces eran hombres valientes. Y el Señor es escudo alrededor de los hombres valientes. Hombres y mujeres de fe. Porque sin fe, sin ese escudo, es que imposible agradar a Dios. ¿Por qué? De lo contrario estaríamos desconfiando de su poder. Y ese escudo en la fe, ¿para qué es? Con los que podáis apagar. Ahí está, los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Esos dardos encendidos, no solamente las saetas apagadas y puntudas sino también los dardos de fuego del maligno. Vienen los ataques, ahí está el escudo de la fe, protegiéndonos. ¿Sí? Con ese es que lo podemos apagar. Mire, la tentación, eso hace parte de la tentación, eso es uno de los dardos de fuego del maligno, la tentación. ¿Y cómo se puede apagar? Con el escudo de la fe. Y aparte de que eran hombres valientes y que traían escudo, también tenían ¿qué? Espada. Y sabemos que la espada ¿qué es? Pues la palabra del Señor. Tenemos que estar llenos de palabra de Dios, hermano. Porque esta espada, usted sabe para qué es el escudo, aparte del escudo, el escudo para defenderse, pero también para con la espada atacar ¿cómo? Frente a frente. O sea, la espada es un arma con la cual se pelea frente a frente, diríamos tú a tú. ¿Sí? Es una espada allí, es un arma, es un elemento de guerra frente a frente. Por eso cuando usted va a orar por un enfermo, nombre la palabra de Dios. Cuando usted, hermano, vaya a orar por un endemoniado, nombre la palabra del Señor y ese demonio tiene que salir. Porque el Señor venció la tentación del diablo en el desierto, diciéndole la palabra misma de él. Gloria al Señor. Al Señor tu Dios no tentarás, sino que solamente a Él servirás y adorarás. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué dijo el Señor? La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la arma, hermano, con la que podemos pelear frente a frente con el maligno. Pero eran valientes, tomaban escudo y espada, y no solamente esto, sino que atesaban arco. Y el arco, hermano, era esa cuestión de las flechas. ¿Te has escuchado esa palabra saetas en la palabra? Las saetas es lo que se le dice flechas hoy en día. Y la aljaba es el estuche donde se echan las flechas. Y usted ha visto que esos hombres de guerra en la antigüedad, hermano, escudo, espada, pero aquí tenían su aljaba y de aquí sacaban las saetas y aquí tenían el arco. Y el arco, hermano, es un arma de pelea a distancia. Y eso es lo que nos dice aquí. La intercesión es nuestra arma de guerra a la distancia. Usted tiene un problema con un hijo, con un familiar, no lo regañe, no lo enfrente, no lo insulte. Métase en su cuarto de guerra y a través de este arco, hermano, dígale al Señor, donde esté mi hijo, donde esté mi esposo, Señor, incomódalo, no lo dejes caer en el mal, en la tentación. Gloria al Señor. El arco, la intercesión es fundamental, hermano, porque las batallas que usted no pueda librar frente a frente con la palabra del Señor, las puede librar en rodillas, clamándole al Señor que sí está en todas partes. Bendito
Ahí está. Y por último, ¿por qué y para qué somos llamados? Tener comunión con nuestro Señor en adoración. Y esto ya he hablado mucho tiempo y aquí no me voy a detener mucho. Porque ya sabemos que la alabanza y que la adoración, hermano, más que música, más que un género musical, etcétera, es nuestra manera de vivir. Y estos días he citado ese Salmo 4, versículo 6, donde el salmista David le dice, hace una pregunta. Y dice la palabra del Señor, y muchos son los que dicen, dice el salmista David allí, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Y se responde el mismo y dice, alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Es usted y yo los encargados de mostrar el bien al mundo. Somos usted y yo los encargados de ser luz al mundo, de ser luz en nuestra casa, de ser luz en nuestra iglesia. En Éxodo 25:37 dice que las lámparas del candelero de oro tenían que ser de tal manera que alumbraran hacia adelante. Amén, amén. En lo que se ve. Amén. No se ve que el aceite dentro de la lámpara, pero si tiene aceite, la lámpara va a alumbrar. Si no tiene aceite, entonces por fuera se va a dar, cuando se apague, usted va a decir, no tiene aceite. Por eso el sacerdote tenía que entrar todas las tardes. Dice que estas lámparas por estatuto perpetuo debían brillar, debían alumbrar desde la tarde hasta la mañana. Pero que nunca falte la luz en el lugar santo. Ese lugar santo somos usted y yo. Porque dice Pablo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, esa luz debe reflejar, esa luz de Cristo debe reflejar al mundo. Pero ¿cómo se refleja? Cuando usted y yo tenemos del Espíritu Santo. Amén. Ese Espíritu Santo quien da el Señor a quienes le obedecen. Porque el aceite es representación de la unción del Espíritu Santo. Y mientras usted y yo tengamos al Espíritu Santo, esa luz va a ser reflejada. Por eso en Tito capítulo 2 del versículo 1 hasta el 10 habla, hermano, de los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los trabajadores. ¿Cómo deben comportarse? Dice, no defraudando, sino siendo fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y termina diciendo, ¿por qué? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia la llevamos usted y yo, hermano. Por eso cuando le dice incluso a los mismos trabajadores, a los siervos, que sean sujetos a sus amos, o en este tiempo los trabajadores, empleados o colaboradores, que sean sujetos a sus jefes, no sean respondones, etcétera, etcétera, sino que sea fiel en todo para adornar la doctrina de Cristo, porque con esa luz que usted emana en su trabajo, hermano, pueden que muchos también lleguen al conocimiento del Señor. Y es más, si usted es luz en su trabajo, como debe de ser, hermano, el Señor, solamente por bendecirlo a usted, va a bendecir toda la empresa. Amén. Por eso es lo importante, hermano, en este llamamiento tener comunión con nuestro Señor en oración, en intercesión y en adoración. La luz del día quizá alumbraba el lugar santo. Por eso dice que desde el atardecer hasta la mañana le tocaba entrar allá al sacerdote. Es decir, antes de que se anochezca, por favor, no deje que la lámpara esté apagada o que el lugar santo quede sin luz. Antes de que el sol se oculte, por estatuto perpetuo, el sacerdote debe entrar y encender las lámparas, echarles aceite, para que cuando se anochezca siga alumbrando, siga con luz dentro del lugar santo. Y eso es lo que nos muestra el apóstol Pablo, que siempre, hermano, tenemos que irnos a la cama y estar en todo momento en paz con Dios y con todos los hombres. Es decir, acostarnos con las lámparas encendidas, no acostarnos en la oscuridad. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Todas las 10 vírgenes, ¿qué sucedió, hermano? Todas las 10 vírgenes cabecearon y durmieron.
Piensan muchos que solamente se durmieron las insensatas. No, todas cabecearon y durmieron, todas. Representando el sueño del reposo, del descansar, el físico. Pero antes de ellas cabecear y dormir, antes de que se anocheciera, antes de que cerraran la tienda, el mercado, fueron y se aprovisionaron de aceite para echarles a sus lámparas. De tal manera que le echaron a sus lámparas, se ocultó el sol, se llegó el momento de dormir, pero se fueron a la cama con las lámparas encendidas. Las insensatas dijeron: quizá esto nos alcance un poquito, les dio pereza ir y tomar provisión. No fueron valientes, no fueron esforzadas. Por eso dice el Señor: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No, la pereza y no, y después mañana vamos. No tomaron provisión, y cuando se escuchan por allá las campanillas y el alerta de que el esposo, el novio, venía por las vírgenes, entonces se levantan todas, y las insensatas, al ver ya sus lámparas apagadas: dadnos de vuestro aceite. Y ellas le dijeron: no, porque si le damos de nuestro aceite, pueda que nuestras lámparas también se apaguen. Vayan y compren. Y salieron a comprar, hermano, pero a la hora tarde, la noche, a la madrugada, nada fue abierto. No hubo oportunidad. Y cuando ellas estaban tratando de conseguir aceite para comprarlo, hermano, llegó el esposo y se llevó las que estaban apercibidas. Las que cabecearon y durmieron, pero se durmieron con la luz encendida. Amén, amén. Eso representa, hermano, nuestro buen vivir con el Señor. Porque sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y dice la palabra del Señor: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ahí estamos, hermano. Y cuando llegaron las insensatas, ya el novio se había ido con las 5 vírgenes prudentes, y la puerta de las bodas se cerró. Y no hubo más oportunidades. Así que, mi hermano, creo que esto es importante, no solamente para llevar a cabo un buen liderazgo, sino para llevar a cabo una buena vida como creyente, como hijo de Dios en todos los aspectos de nuestra vida.